Un saludo a las personas que estén viendo el video. En este vamos a aprender a determinar el valor de x de la medida de algún lado o de algún ángulo mediante el uso de razones trigonométricas. Entonces, en este triángulo vamos a averiguar cuánto mide el valor de x. Entonces, para ello vamos a utilizar trigonometría. Importante, recordemos que tenemos un ángulo de 35 grados. Ahora, si nosotros nos preguntamos de 35, si usted se da cuenta, tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa. 12 es la hipotenusa, pero X es un cateto. Y es un cateto adyacente. Es un cateto adyacente al ángulo de 35. Entonces, recordemos la palabra mágica de SOHCAHTOA. Entonces, vamos a determinar cuál razón me permite relacionar el cateto adyacente, que es X, con la hipotenusa. Entonces busquemos cateto adyacente con la hipotenusa. Nos damos cuenta que sería el coseno. El coseno es el que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces quiere decir que aquí yo voy a usar la razón coseno. Entonces escribo coseno del ángulo, o sea, coseno de 35 grados. Coseno de 35 sería igual a ¿qué? A lo que dice acá, ¿verdad? La palabra clave, adyacente entre hipotenusa. O sea, el adyacente sería la X entre la hipotenusa. Muy bien. Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a hacer una vez que tenemos esto, que es hasta donde llegó la guía anterior, entonces lo que vamos a hacer es esto. El coseno, si no tiene nada, le vamos a poner un 1, porque es un 1 que siempre se sobreentiende. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a multiplicar en cruz. O sea, 12 lo voy a multiplicar con el coseno de 35 y luego el 1 lo voy a multiplicar con la X. Entonces, si hago esto, me quedaría 12 multiplicado por el coseno de 35. Y ahora, yo tendría que hacer 1 multiplicado por X. Entonces, aquí algo clave es que todo lo que le toque multiplicarse con X va a quedar dividiendo. O sea que este 1 va a quedar ahí dividiendo. ¿Ok? ¿Por qué este 1 queda abajo? ¿Por qué? Porque le tocaba multiplicarse con la X. Entonces por eso lo vamos a poner ahí abajo. Entonces aquí es importante que tengamos a mano la calculadora y vamos a resolver esta multiplicación, 12 multiplicado por el coseno de 35. Antes de realizar eso, es importante que la calculadora me entienda que voy a trabajar con grados. Para ello lo que voy a hacer es que voy a oprimir la tecla Shift, Mouse y 3. Con esto me garantizo que me aparece una D pequeñita ahí arriba. Si usted en su calculadora ya tiene esa D, entonces no hay problema. Vas a trabajar sin problemas. Si no, haces este procedimiento que acabo de hacer. Repito, Shift, Mouse y donde me aparece 3 hay algo que dice DEG. Eso es degree, o sea, grados en inglés. Entonces aprieto el 3 y ya la calculadora me va a entender grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a escribir esta parte de acá. Me va a quedar 12 por el coseno de 35. Ok. Bueno, voy a escribirlo como fracción. 12 por coseno de 35. Cierro la fracción. Y abajo pongo el 1. Voy a ver cuánto me da esto. Dice que esto me da 9,82 más o menos. Entonces, esto sería igual a la X. Fíjese que aquí ya averigüé cuánto vale el valor de X. Ok, voy a resolver el siguiente ejercicio. De nuevo se trata de encontrar el valor de Y. Entonces, como podemos observar, tengo un ángulo que es el de 60 grados. Tengo la hipotenusa, que en este caso es Y. ¿Por qué? Porque es el lado de mayor longitud. Y tengo un cateto, que es 5. Nótese que 5 es un cateto opuesto a 60. Y Y es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál
razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Entonces recordemos la palabra clave. A. Entonces, ¿cuál razón me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Por qué el cateto opuesto? Porque 5 es opuesto a 60 y es la hipotenusa. Entonces, claro, el seno, ¿verdad? Es cateto opuesto, véalo aquí, y la hipotenusa ahí. Entonces quiere decir que para resolver este problema yo voy a usar la razón seno. Y escribo ¿seno de quién? Seno de 60. Seno de 60. ¿Qué es el seno de 60? Según nuestra palabra clave, sería el opuesto, en este caso 5. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa, que en este caso sería y. Ya ahí tenemos planteado el problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como el ejercicio anterior? Debajo del seno se sobreentiende un 1. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es que voy a multiplicar en cruz. O sea, quiere decir que el seno de 60 le va a tocar con la y el 1 le va a tocar con el 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como yo sé que el seno de 60 se va a tener que multiplicarse con la y, este seno de 60 va a quedar dividiendo. Entonces, hago 1 por 5, 1 por 5 y abajo voy a escribir el seno de 60. ¿Por qué el seno de 60 queda dividiendo? O sea, queda aquí en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la multiplicación en cruz era el que le tocaba con la variable y. Entonces, por eso siempre lo escribimos abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con nuestra calculadora? Simplemente escribimos esta parte y ya tenemos solucionado el problema. Entonces, ponemos la fracción, ponemos 1 por 5 y abajo vamos a poner sin es lo mismo que seno, ¿verdad? La calculadora lo entiende como seno. Escribimos el 60 y cerramos acá. Apretamos la tecla igual. Nos da 10 raíz de 3 entre 3. Entonces y va a ser igual a 10 raíz de 3 entre 3. Si queremos una aproximación, lo único que hacemos es que le apretamos esta tecla SD. Ahí la apretamos y nos da 5,77. Ese sería el valor de y en este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Igual se trata de encontrar el valor de y. Entonces, de nuevo, tengo un ángulo que en este caso sería 35. Tengo un cateto y otro cateto. Fíjese que aquí la hipotenusa no la tengo. Entonces, para este ángulo lo que tengo es un cateto opuesto y un cateto adyacente. Entonces recordamos la palabra mágica para ver cuál razón podemos utilizar. Nuestra palabra mágica es SOHCAHTOA. ¿Cuál razón me relaciona el opuesto, es el cateto opuesto, con el cateto adyacente? Claro que sí. El tangente. Tangente es la que yo voy a usar acá. Entonces escribo tangente de 35 es igual a acá. ¿A qué? Perdón. El tangente es opuesto entre adyacente. O sea, el opuesto a 35 sería y entre el opuesto de y entre el adyacente, que sería 4. Muy bien. Tal y como lo hemos venido haciendo, debajo del tangente se sobreentiende un 1 y voy a multiplicar en x otra vez. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos y el número que le toque multiplicarse con la letra va a quedar dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjese que el 1 es el que nos va a quedar dividiendo. ¿Por qué? Porque es el que le toca multiplicarse con la y. Entonces escribimos 4 por tangente de 35. ¿Ok? Al multiplicar en cruz. Y este 1 queda dividiendo. ¿Por qué queda dividiendo? Porque es el que le tocaba con la y. Entonces escribo aquí igual a y. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Simplemente lo metemos en la calculadora. 4 por tangente de 35. Bueno, voy a escribirlo como fracción. 4 por tangente de 35. Cierro acá. Y escribimos el 1 ahí abajo. Apretamos la tecla igual. Y esto nos da 2,80. O sea, quiere decir que y vale 2,80 aproximadamente.
En este ejercicio vamos a encontrar el valor de x. Entonces, de nuevo, tengo un ángulo que en este caso sería el de 45 grados. En este caso, la hipotenusa vale 2 y tenemos un cateto, que dicho sea de paso es un cateto opuesto a el ángulo de 45. Entonces, para 45 tengo un cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica puedo usar acá? Vamos a pensar, claro. Seno. ¿Por qué? Porque seno es el que me relaciona opuesto con hipotenusa. Entonces, escribo seno del ángulo, o sea, el seno de 45 va a ser igual a el cateto opuesto, en este caso la x, ¿verdad? El opuesto, entre la hipotenusa, que en este caso es 2. Como lo hemos venido haciendo, ponemos un 1, ¿por qué? Porque se sobreentiende, y vamos a multiplicar en cruz, ¿ok? Recordemos que el número que le toque multiplicarse con la x queda dividiendo siempre. Entonces, 2 multiplicado por el seno de 45, lo escribo, 2 por el seno de 45, y el 1 queda dividiendo, ¿por qué? Porque era el que le tocaba con la x. Y ese sería el valor de x. Nada más lo meto en la calculadora. Vamos a escribir la fracción 2 por sin de 45. Cierro acá. 1 ahí abajo, apretamos y esto nos va a quedar raíz de 2. O sea, quiere decir que raíz de 2 es lo que vale x. Esto, si le quiero en decimales, aprieto la tecla SD y me daría 1,41 aproximadamente el valor de x.